Buenas noches, Iglesia Bautista Fe y Gracia, sean bienvenidos. Damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad y el privilegio de estar nuevamente aquí frente a ustedes, presentándoles el mensaje de la palabra de Dios. En esta noche quiero invitarles que vayan a un libro del Antiguo Testamento, que es el segundo libro de Crónicas, en el capítulo número 20. Ahí vamos a estar llevando a cabo el mensaje en esta ocasión. Le puse por título: en medio de nuestra ignorancia, Dios nos da la victoria. Fíjense que en el original hebreo, este libro de Crónicas era uno solo, pero al traducirlo a griego tenían que poner vocales porque pues el hebreo no tiene vocales, y entonces, como se hizo muy grande el escrito, es por eso que se dividió en dos partes. Ahora, quiero darles un pequeño tip. Cuando vayamos a estos libros, no hay que llamarles cartas, no es ni primera de Crónicas ni segunda de Crónicas, porque son libros. Entonces es primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas. Y estos libros narran la historia del pueblo de Israel, pero sobre todo la historia de la casa de David. Recuerden ustedes que el primer rey de Israel fue Saúl, hijo de Cis, pero este Saúl fue desechado por Dios porque Saúl era desobediente. Si Dios le decía mano derecha, él decía mano izquierda. Si Dios decía ve hacia arriba, él iba hacia abajo, y por consiguiente entonces Dios lo desecha a Saúl por desobediente. Y es entonces cuando David es ungido rey, y dice la Biblia que David tenía su corazón conforme al corazón de Dios, y el pacto que Dios hace con David referente a que nunca iba a faltar un hijo de David en el trono de Israel. Entonces, primer libro de Crónicas, podemos decir, habla de la historia de David, y el segundo libro de Crónicas nos habla acerca de Salomón y de los demás reyes. Y dentro de estos reyes que salieron de los lomos de David, podemos encontrar a reyes buenos y reyes malos. Y en este libro, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo número 20, encontramos aquí al rey Josafat. En el capítulo 20 vemos cómo este rey y el pueblo de Judá se hallan en apuros, pero fueron librados por la poderosa mano de Dios. Entonces, el propósito que quiero dejarles en esta ocasión en su mente es que el creyente en Cristo pasará por momentos difíciles, pero Dios le dará la victoria. Podemos hacernos preguntas respecto a por qué debo pasar por problemas. Y una segunda pregunta podría ser, bueno, ya que debo pasar por problemas, o pasaré por problemas, o estoy pasando por situaciones difíciles, ¿qué debo hacer o cómo debo actuar para enfrentar dichos problemas? En este capítulo número 20 vamos a ver al menos 4 puntos que son importantes para dar respuesta a estas preguntas. El primer punto que quiero que veamos se encuentra en los versículos del 1 al 4, reconocer lo que somos. Dice así la palabra del Señor: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Reconocer lo que somos. Josafat era uno de los reyes buenos, podemos decir. Buscaba cumplir con los mandamientos de Dios, cuando de pronto viene alguien y le anuncia que contra él vienen 3 reyes para hacerle guerra.
Y no solamente eso, sino también que le dicen que están muy cerca. Dicen los historiadores que estaban estos tres reyes aproximadamente a 45 kilómetros de Judá o de Jerusalén. Entonces, aparte de que eran tres reyes que venían con la intención de hacer guerra, estaban muy cerca de ellos. La mayoría de los problemas y de las situaciones difíciles que se nos presentan regularmente vienen de una manera inesperada. Y el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que estemos exentos de ellos. Pero así son los problemas, así son las situaciones difíciles que vienen en nuestra vida, vienen de una manera inesperada. Y a este rey Josafat lo toma de esa manera. Y dice el verso número 3, entonces él tuvo temor. La reacción humana es el temor. ¿Pero por qué? ¿Por qué el rey tuvo temor? ¿Acaso no confiaba en Dios? Claro que confiaba en Dios, pero tuvo temor porque era un ser humano. Era una persona, como decimos, de carne y hueso, y la naturaleza nuestra es así. Viene algo que nos perturba, que nos ataca y nos llenamos de temor. Este rey no estaba exento de ello. Y fíjese cómo Dios no condena al rey por su temor y tampoco nos condena a usted ni a mí cuando nos atemorizamos. Entonces, reconocer lo que somos, nuestra naturaleza es así. Tenemos temor. El inciso B podemos decir que también hay una reacción espiritual, porque dice que el rey Josafat humilla su rostro, pide socorro y también solicita ayuda a Dios. No se queda atemorizado, no se queda paralizado, no busca ayuda en otro lugar, sino dice el pasaje que humilló su rostro para consultar a Jehová. El mejor lugar que tenemos nosotros para acudir en busca de ayuda, para hacer frente a las situaciones difíciles en nuestras vidas, es Dios. El rey Josafat lo entendió así y fue al lugar en el cual pudo encontrar el mejor descanso para esa situación difícil. Tuvo temor, es cierto, pero se humilló y buscó a Dios. Él y el pueblo se acercaron para pedirle ayuda a Dios. Entonces, reconocer lo que somos. Cuando vienen las situaciones difíciles en nuestra vida, nos atemorizamos, pero también el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos y nos guía a humillar nuestro rostro y buscar a Jehová. Antes de acudir a cualquier otro lugar o con cualquier otra persona, debemos acudir a nuestro Dios en forma personal, y aquí lo vemos como el rey primero humilla su rostro y después se reúne con Judá, con todo el pueblo de Judá, para que juntos pidieran socorro y pidieran ayuda a nuestro Dios. El segundo punto es contemplar lo que Dios es. Y eso lo vemos en los versículos del 5 al 11. Dice la palabra del Señor: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese,
He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no nos juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Contemplar lo que Dios es. Un teólogo británico llamado Adam Clarke llamó a esta oración de Josafat una de las oraciones más sensibles, piadosas, correctas y en cuanto a su composición, una de las más elegantes jamás ofrecidas bajo la dispensación del Antiguo Testamento. Y en ella podemos ver que Josafat contempla a Dios como un Dios personal, porque en el verso número 6 inicia diciendo: Jehová, Dios de nuestros padres. El pueblo de Israel era el único que podía llamar por el nombre personal a Dios. Solamente el pueblo de Israel tenía ese privilegio de llamarle Jehová, que es soy el que soy. Era el nombre del pacto. Dios le reveló su nombre personal al pueblo de Israel y solo ellos tenían ese derecho. Solo ellos podían llamarle Jehová, porque indicaba el pacto eterno entre ellos. No tenemos otro Dios, y Dios no tiene otro pueblo. Podemos llamarle de esta manera como Josafat se dirige a Dios por ese nombre personal de Jehová. Venga lo que venga, suceda lo que suceda, Dios sigue siendo Dios. Y nosotros, como sus hijos, podemos adueñarnos de esa promesa de 2 Corintios, en el capítulo número 6, en el verso número 18, y dice el Señor así: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y en esta seguridad de llamarle Padre, nosotros podemos acercarnos a Dios de una manera personal, porque existe esa relación a través de la sangre preciosa de Jesucristo, que nosotros ahora, como sus hijos, podemos llamarle Padre. Así como Josafat se dirige a Dios como Jehová, como el Dios personal, nosotros ahora tenemos ese privilegio de llamarle Padre a través de la relación que tenemos como hijos por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces, contemplar lo que Dios es. Dios es un Dios personal, y también podemos ver que Dios es soberano, porque el rey Josafat reconoce el poder de Jehová sobre los cielos y sobre la tierra, sobre todos los reinos que existen en la tierra, y podemos decir que otros reyes u otros reinos creían en deidades locales. Los filisteos tenían su Dios, los moabitas tenían su Dios, los amonitas tenían su Dios, pero el rey recuerda que Dios ha intervenido una y otra vez en favor de ellos. Jehová ha permanecido fiel aun cuando ellos han sido infieles. Y en el verso número 6, Josafat reconoce a Dios como un Dios soberano, porque dice: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Aquí Josafat hace preguntas, pero como si fueran unas preguntas retóricas, en donde encuentras que la misma respuesta está en la pregunta. El rey reconoce el poder de Jehová sobre los cielos y sobre todos los reinos de la tierra. Otros pueblos creían en deidades locales. Los moabitas tenían su Dios, los filisteos tenían su Dios, los amonitas tenían su Dios, pero Josafat confiesa que el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, era y es en realidad el Dios de todas las naciones, de toda la tierra y ciertamente del cielo. Dice Josafat: no hay quien te resista. Hagamos un alto hasta aquí y veamos cómo inicia Josafat la oración. Centrado en el problema
o centrado en lo que Dios es. Si lo podemos ver así, encontramos que Josafat inicia su oración centrado en lo que Dios es. No centrado en que venían los 3 reyes en contra de él y que estaban muy cerca. Él se centra en lo que Dios es. Lo ve como un Dios personal y lo ve como un Dios soberano. Y podemos aprender, iglesia, de esto, que cuando nos centramos en el problema, más grande se hace la situación, más nublado se ve el panorama, y eso hace que nuestra fe disminuya, porque vemos el problema muy grande y no reconocemos lo que Dios es. Esta situación que estamos viviendo no está fuera de la soberanía de Dios. Usted y yo lo sabemos. La situación económica por la cual podamos estar atravesando no se le puede resistir a Dios. Cualquiera que sea la situación económica tan difícil que pudiera presentarse, no se le va a resistir a Dios. Ninguna enfermedad es más grande que Jehová de los ejércitos. Eso lo sabemos y eso es lo que debemos de tener en mente, reconocer que Dios es un Dios soberano y no hay quien pueda resistírsele. Dice Josafat, inspirado por el Espíritu Santo, y dice: ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Es necesario que usted y yo reconozcamos o que conozcamos más acerca de los atributos de Dios, que conocer más de la complejidad de nuestros problemas. En ocasiones vemos nuestro problema y lo vemos muy complejo, muy difícil, una situación adversa que nos atemoriza y nos olvidamos de lo que Dios es, nos olvidamos de los atributos de Dios. Dice el Salmo 48 en el verso 14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces, nosotros, como sus hijos, Él como nuestro Padre, Él nos va a guiar más allá de la muerte. Por siempre nos va a guiar. Entonces, reconocer que Dios es un Dios personal, reconocer que Dios es un Dios soberano y reconocer que Dios es un Dios fiel. Josafat recuerda lo que Dios ha hecho con ellos en el transcurso del tiempo, revisa su historia con Dios. Es como si él se preguntara: ¿cuándo Dios me ha quedado mal? ¿Cuándo Dios no ha cumplido lo que nos promete? El rey recuerda que Dios ha intervenido una y otra vez en favor de ellos. Jehová ha permanecido fiel aún y cuando ellos han sido infieles en todo el transcurso, en toda su relación como pueblo de Israel y él como Jehová, su Dios. Entonces decía Josafat: si Dios no nos ha fallado en el pasado, ¿por qué creemos que Dios nos puede fallar ahora? Nadie podemos decir, ni los que me están viendo y escuchando, ni yo, creo que alguien pueda decir que Dios le ha fallado. Aun y cuando las cosas no salieron a nuestro gusto, no es que Dios fallara, simplemente Dios ejerce su sabiduría mayor para encaminar las cosas a un mejor lugar. Entonces, entendemos que necesitamos reconocer lo que Dios es, conocer sus atributos, como es un Dios personal, un Dios soberano, un Dios que permanece fiel, antes de meternos en la complejidad de nuestro problema. Yo no digo que el problema por el cual usted esté pasando sea menor. No quiero minimizar lo que esté sucediendo en su vida, lo que usted esté sintiendo. Yo lo que quiero compartir, lo que viene en la Escritura y lo que el Espíritu Santo a través de Josafat nos dice. Reconocer lo que Dios es, concentrarnos y conocer más de los atributos de Dios que conocer más de la complejidad de la situación económica, de salud, situación laboral, familiar.
cualquiera que sea esa situación difícil por la que usted esté pasando. En el verso número 12 encontramos un tercer punto donde Josafat reconoce la plena dependencia de Dios. Y es aquí de donde tomé el título del sermón. En medio de nuestra ignorancia, Dios nos da la victoria. Creo que, al menos a mí en lo personal, no me gusta pasar por ignorante. Regularmente cuando nos preguntan, a veces no tenemos la respuesta, pero no nos gusta quedarnos callados. No nos gusta quedarnos como que no sabemos la respuesta. Y aquí Josafat, fíjense bien, lean ahí en su lugar el verso número 12, dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Fíjense la declaración que hace Josafat: porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Un rey de pie frente a su pueblo, abiertamente confesando que no tenía respuesta ante la situación adversa que se le presenta, pero reconociendo la dependencia de Dios. Primero dice el rey: no tenemos tal fuerza. Ante la situación adversa que viene en contra de ellos, se da cuenta que en ellos no hay la fuerza necesaria para enfrentar a esos 3 reyes que venían con una multitud para hacerle guerra. Reconocen que no hay tal fuerza contra tan grande multitud. Y luego dice: no sabemos qué hacer. Admite el rey que no tienen la sabiduría necesaria para saber cómo enfrentar este problema. Josafat declara a Dios su inutilidad y su ignorancia para pelear en contra de estos reyes. Y es aquí entonces donde declara que solo hay un lugar, declara que solo hay una esperanza. Entonces dice: a ti volvemos nuestros ojos. No dirige su vista hacia el pasado, no dirige su vista hacia, oye, ¿cómo solucionamos la situación o la guerra anterior? No dirige su vista hacia otros reyes, no dirige su vista hacia la cercanía en la que se encontraba el enemigo, sino dice: a ti volvemos nuestros ojos. La respuesta que ellos esperaban no debía de venir de ningún otro lugar, y entonces vuelven sus ojos a Dios. Ellos reconocen: no sabemos cuándo llegará, pero estamos esperando. Nos sentimos seguros de que llegará, porque a ti volvemos nuestros ojos. Es la única y la mejor manera para hacer frente a esta guerra que se avecina. La situación pone al límite a Josafat y al pueblo, y es en donde ven su falta de fuerza y su ignorancia, y voltean sus ojos a la única esperanza verdadera, que es Dios. Y de aquí encontramos una enseñanza: que nosotros, por nuestras fuerzas y por nuestra sabiduría, no vamos a poder enfrentar la situación que sea. Si usted está criando a hijos adolescentes, y si usted va y solicita ayuda con alguien más sin antes consultar a Dios, créame que va a batallar, va a vérselas difíciles. Pero si usted reconoce que no hay fuerza y que no hay, como dice Josafat, que no sabemos qué hacer, pues vuelva sus ojos a Dios, y que Dios le dé la sabiduría y las fuerzas necesarias para poder dirigir a ese adolescente y poderlo encaminar a Dios, dirigir el corazón de ese niño adolescente o señorita adolescente o niña hacia su corazón hacia Dios, porque de la otra manera va a ser muy difícil. Vamos a batallar y necesitamos reconocer que nosotros no tenemos fuerzas y no sabemos qué hacer ante esas situaciones. El punto número 4, en los versos del 13 al verso número 30, encontramos la respuesta de Dios, una respuesta
a la oración, antes de que se dispersara la congregación, recibieron la seguridad de que saldrían victoriosos. Dice el verso número 13: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. En los versículos 14 y 15, la respuesta de Dios los alienta a confiar. Les dice: no es vuestra la guerra, sino de Dios. El Espíritu de Jehová vino sobre Jaasiel, uno de los cantores, y por medio de él les da palabras que los alienta a no tener temor, ni que estén amedrentados ante la multitud. Es como si Dios les dijera: ustedes solo obedezcan, yo me voy a encargar de esta situación. No es fácil obedecer, no es fácil no atemorizarse, no es fácil no amedrentarse ante la situación, pero es ahí entonces donde entra la confianza y viene como Dios los alienta a confiar y les dice: no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y en el verso 16 les da noticias sobre el enemigo, les ordena que desciendan contra ellos, dándole instrucciones precisas sobre lo que han de hacer. Y ellos solamente tenían que obedecer. Y fíjense cómo en el verso número 17 les asegura que no tendrán necesidad de pelear. Es algo que para nosotros humanamente hablando es algo incongruente, porque cuando hemos visto, al menos yo en lo personal, como no tengo la experiencia de ir a la guerra, pero vemos películas o hemos leído historias en donde a una guerra se va a pelear, a estar en movimiento, a donde se requiere atacar y defenderse cuando lo van a atacar a uno. Y sin embargo Dios les dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Entonces puede ahí la humanidad de la persona decir: a ver, viene una multitud muy grande, nos ordenas que descendamos, que vayamos, y luego que ya estando frente a ellos solamente nos paremos y estemos quietos. Pues es entonces ahí donde debían seguir las instrucciones de Dios y hacer lo que Él les estaba pidiendo. Solo eso. Párense, estén quietos y vean la salvación de Jehová. Si ya reconocieron que en ustedes no hay fuerza y ya reconocieron que ustedes no saben qué hacer, entonces yo, dice Dios, me voy a encargar del asunto, ustedes solamente sigan mis instrucciones. Tremenda cosa iba a realizar Dios con estos 3 reyes que venían a pelear contra Josafat. El enemigo, aún siendo innumerable, cayó derrotado. No a filo de espada de hombre, no a filo de espada de ángel, sino por una intervención milagrosa de parte de Dios. Porque Dios pone contra los enemigos las emboscadas que ellos mismos habían preparado contra Judá, de tal forma que se destruyeron entre ellos mismos. Dice en el verso 23, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos.
Y cuando hubieran acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y dice el verso 26 que al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. 3 días se tardó Judá en recoger el botín de sus enemigos, porque era bastante. Y al 4.º día se reúnen en el valle de Beraca para bendecir a Jehová, que les había dado la victoria sobre estos 3 reyes. Entonces, encontramos aquí cómo la intervención divina de parte de Dios, en donde el pueblo solamente tuvo que obedecer. Y vemos cómo Dios les da la victoria. Les da la victoria en medio de esta situación que para ellos se tornaba difícil. 3 días, dice la palabra, que se tardaron en recoger el botín de sus enemigos. Entonces, recapitulando, ¿cómo podemos enfrentar las situaciones difíciles? ¿O cómo podemos nosotros hacerle frente a las situaciones adversas de nuestra vida? Reconocer lo que somos. Hay temor en nuestras vidas, pero también tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda para acudir inmediatamente a nuestro Dios. Reconocer lo que Dios es, que es un Dios personal, es un Dios soberano y es un Dios fiel. Antes de conocer el problema, la complejidad que puede haber, reconocer los atributos de Dios. Reconocer también la completa dependencia de Dios. Que en nosotros no hay tal fuerza, que no sabemos qué hacer, entonces volvamos nuestros ojos a Dios y veamos entonces cómo a través de la obediencia Dios nos dará la victoria. Termino. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, como lo sabemos, está escrito para nuestra instrucción, porque Dios sigue siendo el mismo y el ser humano sigue siendo el mismo. Estamos rodeados de situaciones adversas en nuestra vida. Es por eso que en medio de este mundo en caos necesitamos volver nuestros ojos a Dios, que es nuestra única esperanza. Si estás pasando por un problema que te tiene atemorizado, porque no tienes la fuerza necesaria y no sabes qué hacer, es el momento de volver tus ojos a tu Padre Dios. Es el momento preciso para que tú puedas voltear tus ojos y mirar a Dios. En ocasiones dejamos de ver a Dios y es ahí en donde Dios nos envía pruebas para que nos volvamos a Él. Recuerda que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos hijos e hijas de Él. No somos desdichados, somos bienaventurados en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te agradezco en esta noche por tu palabra. Gracias porque podemos llegar a ella y pues ser edificados, ser confrontados, ser exhortados. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo podemos encontrar enseñanza en donde vemos la necesidad de volver nuestros ojos a ti. Ayúdanos, Padre, en lo personal y como iglesia, a volver nuestros ojos a ti. Que reconozcamos que en nosotros no hay fuerza y que en nosotros no hay sabiduría necesaria para enfrentar la situación por la que estamos pasando. Volvemos nuestros ojos a ti, reconocemos lo que tú eres, que eres un Dios personal, eres un Dios soberano, eres un Dios fiel, aún en medio de nuestra infidelidad. Oramos por nuestros pastores,
oramos por sus familias, oramos, Señor, para que les des sabiduría y que ellos, como siervos tuyos, puedan dirigir tu vista a ti y que tu Espíritu Santo los guíe siempre. Igualmente a cada uno de los padres de familia de nuestra congregación, a cada uno de los jóvenes también, que podamos nosotros volver nuestros ojos a ti y que reconozcamos que solamente tú eres nuestra única esperanza. Gracias por este tiempo, gracias por la libertad que tenemos. En el nombre de Cristo te pido y te agradezco cada una de estas cosas. Amén.